Muy buenas tardes con todos. A mi grupo le tocó hablar acerca del texto argumentativo, la tesis, el argumento y el contraargumento. Los integrantes de mi grupo son la señorita Victoria Hinojosa, Denise Mejía, Helen Moreta, el señor Guido Herrera, Israel Pazmiño, Ever López y mi persona, Carlos López. Yo les voy a hablar acerca del texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es aquel que presenta recursos, justificación y alegación con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista, despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. ¿Cuáles son las características de los textos argumentativos? Los textos argumentativos no deben de tener ningún rodeo, deben de ser claros y directos, basándose en argumentos concretos y comprobados. También una de las características más importantes del texto argumentativo es que se basa en una estructura la cual no se la puede mover. Debe de ser respetada esta estructura y la estructura cuenta con una introducción, un desarrollo y al final una conclusión. Dentro de la introducción encontré 3 tipos de introducción que nos pueden servir, como es la introducción con narración, la introducción conceptual y la introducción con mención. La introducción con narración nos relata un poco acerca del sujeto que estamos estudiando o del tema que se va a estudiar de la siguiente manera. Joana tiene 18 años y tiene ganas de cursar periodismo en la universidad. Hoy su vida en la preparatoria le pide elecciones y ella ya lo sabe. Tendrá que estudiar como mínimo 8 horas todos los días para lograr su sueño. Como Joana, hay millones de jóvenes que ocupan la mayor parte de su día sobre los libros estudiando. ¿Será que el modelo vigente de enseñanza está funcionando bien en el país? Como ejemplo de la introducción conceptual. Los conceptos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificación y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista, pero es posible utilizar elementos de ese tipo textual. También para escribir blogspots es posible recordar esos elementos para construir una buena disertación. La introducción con mención se la puede hacer de la siguiente manera, tomando en cuenta que es una opinión o pensamiento de algún autor. La imaginación es más importante que la ciencia, porque la ciencia es limitada. Por otro lado, la imaginación alcanza a todo el mundo. La frase del científico Albert Einstein puede ser una invitación a la reflexión sobre el número de horas que los estudiantes tienen que estudiar en las asignaturas para lograr su ingreso en la educación superior. ¿Es posible decir que el sistema de educación está formando personas? Bueno, eso ha sido unos pequeños ejemplos de 3 tipos de introducción que las podemos aplicar. También debemos de tomar en cuenta 3 elementos primordiales para una buena redacción del texto argumentativo. La primera es la tesis, en la cual se va a defender la opinión. Como segundo punto, los argumentos que sujetan esa opinión. 3. La conclusión, que condensa y refuerza lo que fue presentado, haciendo más conciso el texto argumentativo. Un ejemplo de texto argumentativo podría ser el siguiente. Tema: los videojuegos. Los videojuegos son un medio de diversión de los niños hoy en día. Sin embargo, el mal manejo de este tipo de entretenimiento puede causar serios daños en los niños. De acuerdo con estudios realizados, entre las consecuencias podemos destacar problemas de la vista, sobrepeso, adicción, entre otros. El uso de los videojuegos debe ser moderado. Si no se controla el tiempo de uso y el espacio o momento donde se va a emplear, puede causar daños a la salud y al entorno social del niño. Buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar sobre la tesis. Esta proviene del latín y a su vez del griego, la cual, según la RAE, significa que es una conclusión o una proposición que se mantiene con razonamientos. La tesis es una parte del texto argumentativo, la cual es el núcleo
donde se da un enunciado breve, para que a partir de eso se estructure la argumentación, consistiendo en expresar lo que se quiere demostrar. La tesis se la puede encontrar en el principio o al final. Es una afirmación o negación que necesita ser argumentada, justificada o explicada. Tiene diferentes características, la cual define a una buena tesis, las cuales son: debe ser debatible, específica, completa y original. También existen errores de las personas al definir una tesis, que es cuando se le considera una pregunta, una lista o a su vez que no sea debatible. También existen formas, hay una forma en específico para poder realizar una buena tesis. La primera es con fuentes primarias. Aquí tenemos que hacer un cuidadoso proceso de investigación para poder realizar lo que es el borrador. Esto sirve para poder partir de una idea de cómo va a quedar nuestra tesis. Luego, en base de la tesis podemos hacer el ensayo, el cual es pensar en argumentos y los posibles contraargumentos para atacarlos. Esto provocará unos reajustes a la tesis. Y al final tenemos que hacer los ajustar. Nosotros a lo que vamos pensando en encontrar argumentos, llegamos a diferentes conclusiones o falencias que llega a tener nuestra tesis, lo cual significa que nuestro razonamiento es más fuerte que al principio. Esto nos va a ayudar, estos pasos nos ayudan para poder realizar una buena tesis y poder hacer un buen ensayo. Gracias. Clasificación de los tipos de tesis. En esta parte vamos a clasificarlo por 4 partes, digámoslo así. Por su nivel de estudio, existen: tesis doctoral, propone y demuestra una nueva teoría o tópico siguiendo en su investigación y comprobación el rigor científico. Tesis de maestría, investiga, comprueba y reafirma una teoría, ya que sea nueva o anteriormente probada, contribuye a incrementar el conocimiento en el área de investigación. Tesis de licenciatura, para desarrollar una investigación que sigue un método científico dentro de una disciplina a nivel de licenciatura, su aportación de conocimiento es de poca profundidad. A continuación, por el tratamiento de su tema. Tesis sobre temas teóricos, analiza un tema tópico o problemática desde un marco netamente teórico. Difícilmente se comprueba sus conclusiones mediante mecanismos prácticos. Tesis sobre temas prácticos. Son investigaciones que se apoyan en la comprobación de un hecho, fenómeno o hipótesis por medio de una aplicación práctica o en forma inversa. La aplicación de una práctica que se reafirma o refuta con la teoría. Tesis de laboratorio. Es una forma de investigación planteada para realizarse en un medio específico de pruebas o experimentos, a lo que se denomina pruebas de laboratorio. Tesis derivadas de observaciones. Al desarrollo de la investigación y el análisis de las conclusiones parte de resultados obtenidos de observaciones realizadas en un medio especial. Son producto de algún estudio sobre temas especiales sobre los que se observan un comportamiento concreto que al investigador le interesa. Tesis con tema teórico-práctico. La realización y sus conclusiones abarcan temas derivados de una teoría que se pretende llegar a comprender mediante un medio práctico o empírico. Tesis con tema intuitivos. Se basa en algún punto de vista intuitivo, alguna corazonada, un presentimiento, una idea o algún otro razonamiento similar, el cual para desarrollarlo y demostrarlo se realiza una investigación formal con el rigor de un método científico de investigación. Tesis de áreas específicas. La investigación se circunscribe a temas que se enmarcan exclusivamente dentro de una disciplina concreta. No incluye otras áreas ni disciplinas ajenas a la investigación. Utiliza técnicas, métodos y procedimientos apropiados a su disciplina. Tesis de temas en concreto.
La investigación abarca únicamente un tema el cual se aborda sin salirse de él y su desarrollo gira de manera exclusiva alrededor del mismo. Las técnicas, los métodos y procedimientos utilizados pertenecen a varias disciplinas que se concentran en una sola metodología de investigación, a la del tema central. Ahora, por el método de investigación. Tesis de investigación documental, teórica, se basa en recopilación de datos existentes en forma documental, tales como libros, textos, revistas, normas, etc. Por su propósito es obtener antecedentes para profundizar en las teorías y aportaciones ya existentes sobre el tema, o refutarlas en su caso derivar conocimientos nuevos. Tesis de investigación de campo. Son trabajos de investigación que siguen un método comprobado de recopilación, procedimientos, análisis de los antecedentes que se obtienen y comprueban directamente en el campo en el que se presenta el hecho. El manejo de la información. Tesis transcriptiva. Se apoya en los datos y la información obtenidos del texto y documentos de referencia. Con su análisis se pretende aportar conocimientos adicionales sobre lo que se está investigando. Se debe hacer clara alusión a las referencias consultadas. Tesis narrativas. Son investigaciones nutridas por la experiencia del autor, recopiladas de manera formal, para que sirvan de fundamento en el desarrollo de su estudio y para darle formalidad a su tesis. Esas experiencias deben ser sustentadas por métodos formales de investigación. Tesis expositivas. La investigación, el contenido y la aportación provienen de alguna experiencia práctica o de estudios específicos de interés exclusivo para el investigador. Su propósito parcial es exponer los resultados, experiencias y los métodos utilizados durante la investigación. Tesis de punto final. El tratamiento del tema, el desarrollo de la investigación, la obtención de antecedentes y las conclusiones conforman una diversidad tal que conforme más se profundizan, se percibe más lejos el final de la investigación. Para terminarla se tiene que forzar un final, aunque después se continúe con el estudio. Tesis catálogo. El planteamiento y la realización siguen la misma técnica que la otra investigación similar del mismo tópico. Puede derivarse aportaciones nuevas para el tema en estudio. Tesis históricas. Se trata de trabajos cuyos temas, la propia recopilación de datos y el conocimiento de sus tópicos están planteados a partir de hechos históricos, a los que se recurren para analizarlos y aplicarlos en una propuesta actualizada. Tesis utópicas. Son tesis cuyos planteamientos conllevan algo de fantasía e idealización del tema a tratar. Con su trabajo de investigación pretende comprobar o llegar a una conclusión real sobre la idea fundamentada de su propuesta. Tesis audaces. Son tesis planteadas sin tener un conocimiento preciso sobre el tópico que se quiere investigar y se espera que conforme se desarrolle la misma, se aprenderá sobre la marcha. Tesis mosaico. Son trabajos que en su contenido abarcan dos o más tópicos dentro de su tema central, dando diversas tonalidades en la forma de abordar la investigación, sus resultados y sus conclusiones. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar si lo que se dice es cierto o no. El argumento se puede presentar de forma oral o escrita, de un raciocinio. Permite justificar de una acción razonable con dos posibilidades que son el persuadir al otro sujeto o transmitir contenido que contenga verdad. El argumento siempre busca persuadir al otro sujeto mediante la veracidad de lo que decimos. Por esta razón, para que nuestro argumento sea convincente debe ser coherente, sólido y sin contradicciones
para que no afecte su credibilidad. De aquí viene lo que se dice que un argumento siempre debe estar blindado, es decir, sin puntos débiles y sin que tenga réplicas o refutaciones. La estructura del texto argumentativo está conformada por 3 partes o elementos que son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. En la mayoría de los textos argumentativos estos 3 elementos están muy presentes, a excepción de la tesis que puede ser sustituida por una exposición inicial del tema a tratar. La tesis es la idea fundamental en torno a la cual vamos a reflexionar. Se la puede encontrar al inicio o al final del texto y ocupa un párrafo, pero si se la encuentra en el final del texto, esto quiere llevarnos a la conclusión que fue innecesario colocar una conclusión. Es muy importante plantearse de forma clara la tesis, pues de esta se engloba el texto. El cuerpo argumentativo. A partir del planteamiento de la tesis en el nuevo párrafo se empieza la argumentación propiamente dicha. La refutación o rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, pues en ella nos vamos a encontrar nuestro objetivo claro, que es el persuadir a los demás. Debemos prestar especial atención a los argumentos que vamos a presentar para rechazar las ideas contrarias de la nuestra, y podemos emplear la ironía y elementos subjetivos, pero siempre con respeto y tolerancia a las ideas ajenas. La conclusión es la parte final de nuestra argumentación. Pues bien, si nuestro inicio fue bueno, que nuestro final sea aún más. Pues si empleamos una mala conclusión, nuestra argumentación previamente dada será en vano. Yo les voy a hablar sobre los tipos de argumentos. Los tipos de argumentos se dividen en 2 clases, los lógicos racionales y los efectivos emotivos. Vamos a empezar hablando por los lógicos racionales. Estos clases se dividen en otros tipos de argumentos. Empezamos hablando por el argumento de analogía. Este argumento también es tipo, ya que usan similares percibidas para explicar otras similitudes que aún no se han podido observar. Como vemos en el ejemplo, Ana no quería tener hijos y ahora es una excelente madre. Por tanto, Daniela, que si quiere tener hijos, será una excelente madre. Continuamos con la generalización. Este tipo de argumento se da a partir de varios casos similares. Se crea una realidad común que es aplicada a una nueva situación con las mismas características. Un ejemplo, todos los años por estas fechas comienza a llover. Seguro este año va a llover por estas fechas. Por signos, se basa en indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno particular. Un ejemplo, María ahora se la pasa cantando, escribiendo poemas, suspirando, hablando horas por teléfono, escribiendo mensajes a cada rato. Probablemente María está enamorada. Luego de todos los signos dados, se llega a una conclusión de que María está enamorada. Seguimos por causa. Este tipo de argumentos establece una conexión causal entre 2 hechos que fundamentan el razonamiento. Es decir, aquí hay la causa y el efecto, que también le conocemos como tesis. Un ejemplo, la televisión está arruinando nuestra moral. Los programas de televisión muestran violencia, crueldad y perversión, y el resultado basta mirar a nuestro alrededor. Como vemos, tenemos la causa y el efecto. De autoridad. Aquí se alude a la opinión de expertos en el tema o la materia que se desea razonar, y así se ayuda a sustentar la tesis. Un ejemplo, como señalado el ministro de Energía, el ahorro de energía eléctrica es indispensable e ineludible para el país durante los meses invernales, sobre todo por el déficit de agua producto de sequía. Como vemos aquí, la autoridad es el ministro de Energía. Continuamos con la siguiente clase, que son los emotivos afectivos. Este tipo de clase también derriba varios tipos de argumentos. Como empezamos hablando por
el argumento afectivo. Este argumento está dirigido a los sentimientos del auditorio, como sean los deseos, los temores, las clausuras, y pretende conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Un ejemplo: nadie está libre de padecer cáncer, tú puedes ser nuestro siguiente paciente. Dona tu vuelto a la Fundación López Pérez. En este ejemplo vemos que a través de los sentimientos del auditorio logra llegar y provocar que tenga una buena reacción de simpatía. Seguimos por la confianza del emisor. Aquí se apela a la confianza que inspira al mismo emisor y a la credibilidad que se le debe. Ejemplo: yo, compañeros dirigentes sindical por más de 20 años defendiendo incondicionalmente sus derechos. Vamos por el argumento de fama. Corresponde a la utilización de imagen pública o palabra de un personaje bien valorado socialmente. Un ejemplo: el deporte no solo colabora en el desarrollo físico de los jóvenes, sino también en el desarrollo de su temple moral y emocional, como lo afirma Falcao García. Como vemos aquí, el personaje social es Falcao García. Seguimos con prejuicio. Este tipo de argumentos se emplean las razones apresuradamente sin tener mayores antecedentes. Ejemplo: todos los jóvenes que usan pantalones anchos y poseen tatuajes son delincuentes. Vamos con el siguiente argumento, que es el concreto. Aquí se argumenta con ejemplos familiares a los oyentes, ya que les afecta directamente. Ejemplo: como padres todos sabemos lo que nos cuesta criar un hijo. El eslogan es un argumento que se trata de una frase bien hecha que resume el tema e invita al receptor a creer en lo que se expone. Ejemplo: poderoso caballero es don dinero. Esta frase resume en su totalidad al poema que da Francisco de Quevedo. Continuamos con fetichismo de masa. Este tipo de argumentos se sustenta en la idea de la mayoría, elige lo correcto o está en la opinión aceptada. Ejemplo: este medicamento es el mejor porque es el que ocupa toda la gente. En este tipo vemos que porque lo realiza la mayoría, entonces es una opinión aceptada. Continuamos con el argumento de tradición. Aquí la idea expuesta se apoya en una tradición cuyo valor no se cuestiona ni se discute, ya que es lo que nos han enseñado y no tiene por qué ser lo contrario en algo que siempre se ha creído. Un ejemplo es: hay que proteger las corridas de caballos porque forman parte de nuestro acervo cultural. Seguimos con la experiencia personal. Se basa en aquellas ideas que todo el mundo ha escuchado en relación con el conocimiento de la realidad o la experiencia personal. Un ejemplo: no es conveniente apoyar esta huelga, pese a la justicia de los reclamos. Siempre hay quienes se aprovechan para sus ambiciones políticas. Lo pude comprobar ayer en las calles. También en este caso se emplean frases. Ejemplo: ten cuidado con lo que haces, porque el que siembra cosecha. Estos han sido los tipos de argumentos. La contraargumentación. La contraargumentación es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se está defendiendo y contestarlas con el fin de fortalecer la argumentación que se presenta en un texto. ¿Cuál es el lugar de la contraargumentación en un texto? No hay reglas estrictas sobre el lugar que debe ocupar la contraargumentación dentro de un texto. Esto depende del tema que se aborda y de las necesidades e intenciones del autor. Sin embargo, sí se pueden dar guías generales sobre en qué parte del texto se deben discutir posibles objeciones a la tesis. ¿Cómo construir un contraargumento? Un contraargumento puede construirse con base en el siguiente modelo básico. Introducción de la objeción. Se debe formular la objeción de la manera más clara y precisa posible. Confirmación de la tesis. Es necesario explicar con más detalle la objeción y presentar la evidencia más importante a su favor.
Discusión de la objeción. Se debe contestar el argumento contrario señalando las razones por las cuales no invalida la tesis que se quiere defender en el texto. Una objeción o un argumento contrario, como cualquier otro argumento, se puede contestar de dos maneras. Negando la premisa. En el primer caso es necesario brindar razones o evidencias para pensar que una o más premisas son falsas, negando que éstas justifican la conclusión. En el segundo caso es común cuando se trata de contestar a argumentos deductivos, construir analogías o contraejemplos, es decir, argumentos que tienen la misma forma lógica que aquel que se quiere refutar, pero que son claramente inválidos, pues sus premisas son verdaderas y sus conclusiones es falsa. Tipos de contraargumentos. Objeción. Es una objeción a un argumento cuando su conclusión es incompatible con alguna de las premisas. El efecto de una objeción es dejar en suspenso la conclusión del argumento criticado. Ejemplo. Argumento. El paciente presenta una infección por estreptococos, por tanto, se le debe tratar con penicilina. Contraargumento. El diagnóstico de infección se basa solo en los síntomas y no se han hecho pruebas clínicas. Recusación. Se pueden distinguir en tres. De principio, la garantía no es válida, no se puede inferir C de A. Excepción. La garantía no es aplicable, no se puede inferir C de A. Reserva. La garantía podría no ser aplicable al caso. Se puede inferir C de A con reserva. Ejemplos. Recusación de principio. Argumento. Puesto que quieres vivir bien, debes ir a la universidad, porque estudiar en la universidad propicia mejores ingresos. Contraargumento. Quienes han ido a la universidad suelen ganar más dinero, porque ya eran ricos o porque son más inteligentes. Recusación por excepción. Argumento. Las encuestas dan una ligera ventaja al candidato A frente al candidato B, así que probablemente A ganará. Contraargumento. La ventaja de A sobre B está por debajo de su margen de error de las encuestas. Reserva. Argumento. Con la caída de la libra para españoles, portugueses, polacos o griegos, será más rentable emigrar a Alemania, por ejemplo, que al Reino Unido. Contraargumento. A menos que las empresas británicas suban los salarios para no perder mano de obra. Refutación. Contradicente. A, pero B. Invalidante. A, pero también B. Atenuante. A, aunque B. Ejemplos. Refutación contradicente. Argumento. El paciente presenta una infección por estreptococos, por tanto se le debe tratar con penicilina. Contraargumento. Pero el paciente es alérgico a la penicilina. Refutación invalidante. Argumento. Escribir en castellano sobre unos patrones musicales anglosajones es muy difícil y requiere su técnica. Por tanto, es mejor escribir canciones en inglés. Contraargumento. Pero también es verdad que cantar en inglés. Contraargumento. Pero también es verdad que cantar en inglés te aleja del público. Refutación atenuante. Argumento. El sistema sanitario mexicano es socialmente injusto. A principios del siglo XXI, con una economía dominada por el sector informal, el gasto público en salud por la población asegurada era más del doble del gasto para la población no asegurada. Contraargumento. Aunque hay que reconocer que ese desequilibrio se ha atenuado con la implantación en 2004 del Sistema de Protección Social de la Salud.